¿Crees que estás familiarizado con Egipto? Piénsalo de nuevo. Más allá de las típicas postales y lugares turísticos abarrotados, se encuentra un reino lleno de escalofriantes misterios. El avance en la búsqueda de la tumba de Cleopatra surgió a principios del siglo XXI desde una ciudad perdida hecha enteramente de oro hasta el espeluznante código que solo un rey podía entender. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son los secretos que ni siquiera el desierto puede ocultar. Veamos los aterradores misterios ocultos de Egipto que nunca has visto. Desde una ciudad dorada hasta el templo de Hathor en Dendera. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 12. La ciudad dorada perdida de Luxor. El año era 1922 y el arqueólogo Howard Carter estaba en los titulares con sus descubrimientos en la tumba del rey Tutankamón. Sin embargo, mientras el mundo estaba cautivado por los tesoros del niño rey, otro hallazgo increíble yacía escondido justo debajo de la superficie, esperando ser revelado. La ciudad dorada perdida de Luxor. No te dejes llevar por el término dorado. No significa que las calles en realidad estuvieran pavimentadas con ladrillos dorados. El nombre se refiere a la notable preservación de la ciudad y la gran cantidad de artefactos descubiertos. Se le llamó dorado porque se encontró en la Edad de Oro de Egipto. Este no era solo un pequeño pueblo, estamos hablando de un extenso centro urbano construido durante el reinado de Amenhotep III. Uno de los gobernantes más poderosos de Egipto. Luxor era un centro vibrante de actividad completa con talleres, panaderías, distritos administrativos y áreas residenciales. Los arqueólogos han descubierto casas de adobe notablemente intactas, calles e incluso una pared en zigzag. Los hallazgos son sorprendentes. Incluyen antiguas panaderías con hornos aún en su lugar, junto con talleres llenos de herramientas y artesanías sin terminar. Entre los artefactos hay anillos, escarabajos, cerámica colorida y vasijas de vino que crean una cápsula del tiempo perfecta de la vida diaria. Pero las sorpresas no terminan ahí. En lo profundo de las arenas del desierto, los arqueólogos descubrieron un santuario dedicado a los halcones. Este santuario contenía los restos de 15 halcones sin cabeza cuidadosamente dispuestos sobre un pedestal. Y para añadir a la intriga, una misteriosa inscripción dice: «Es inadecuado avanzar aquí». ¿Cuál es la historia detrás de este inusual santuario? Los expertos creen que se remonta a alrededor del año 1600, durante el tiempo en que los Blemi controlaron esta parte de Egipto. Estas personas combinaron las creencias egipcias con las suyas propias, creando una fusión cultural única. El santuario presenta tallas de dos dioses desconocidos, uno con cabeza de halcón, mientras que otra inscripción hace referencia a la diosa Isis. Parece que los Blemi tenían una reverencia significativa por los halcones, posiblemente adorándolos como deidades. Pero ¿por qué las aves sin cabeza sigue siendo un misterio? Si sacrificaban ofrendas a los dioses o algo aún más extraño, ¿qué pasa con ese críptico? Se trataba de alguien que intentaba preparar un guiso de halcón prohibido. El santuario del halcón nos deja con más preguntas que respuestas. Número 11. La lista de los reyes de Turín. Este es un antiguo pergamino andrajoso y frágil que narra a todos los gobernantes de Egipto desde el principio de los tiempos para los faraones conocidos. Esta es la lista de los reyes Turán, una especie de árbol genealógico real en una escala épica. Pero aquí está el giro. Este pergamino contiene nombres más allá de la lista habitual. Incluye gobernantes de los que nunca habíamos oído hablar. Algunos de ellos, incluso antes de que se construyeran las pirámides. Este papiro ahora en fragmentos, que alguna vez sirvió como un registro meticuloso que documenta el nombre de cada gobernante y la duración de su reinado, es como si los antiguos egipcios estuvieran vigilando de cerca a sus líderes para asegurarse de que nadie pudiera aflojar. La lista de reyes de Turín no aparece en ningún otro registro de la historia egipcia. Estamos hablando de gobernantes anteriores a la primera dinastía, una época envuelta en mitos y leyendas que desdibujan los límites entre los relatos históricos y la mitología. Algunos eruditos especulan que estos gobernantes adicionales pueden haber sido figuras reales que representan un capítulo perdido en la historia egipcia. Otros argumentan que son simbólicos, que reflejan varios aspectos del cosmos o del sistema de creencias del antiguo Egipto.
independientemente de la interpretación. La lista de los reyes Turan es un enigma cautivador que ofrece un vistazo a un pasado que se siente tanto familiar como completamente extraño. ¿Alguna vez has intentado descifrar jeroglíficos? Es como intentar leer una escritura alienígena. Durante siglos el antiguo sistema de escritura egipcio era una puerta sellada, un rompecabezas que nadie podía desbloquear. Eso cambió en 1799, cuando un soldado francés descubrió un losa de basal negro durante la campaña de Napoleón en Egipto. Este artefacto llevaba el mismo decreto inscrito en 3 escrituras distintas, demoicas y jeroglíficos griegos antiguos, mientras que el contenido en sí no era nada destacable, un movimiento de relaciones públicas de un consejo de sacerdotes que alababa a un joven faraón en 196 a.C. Las ramificaciones fueron enormes. Los eruditos finalmente tuvieron una base para comparar las escrituras que les permitió comprender esos enigmáticos símbolos y cabezas de pájaros. Ingresa Jean-François, el genio lingüístico que descifró el código, se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran simples imágenes. Formaban un complejo sistema de sonidos fonéticos, ideogramas y determinativos. Esta revelación era similar a desbloquear un lenguaje secreto que había estado en silencio durante milenios. Número 10. La maldición de la máscara dorada de Tutankamón. Cuando Howard Carter abrió la tumba del rey Tutankamón en 1922, no solo descubrió riquezas, sino que potencialmente desató una maldición legendaria. La historia cuenta que cualquiera que perturbara el descanso del rey estaba condenado a enfrentar consecuencias nefastas. En el centro de esta historia se encuentra la famosa máscara dorada de Tutankamón, una impresionante obra maestra de arte y un supuesto conducto para la ira del faraón. Poco después de que se desenterró la tumba, el financista de la expedición murió inesperadamente pocos meses después. El descubrimiento se atribuyó oficialmente a la picadura de un mosquito que se volvió séptico, pero ¿fue simplemente mala suerte o había provocado la ira del rey antiguo? Siguieron una serie de incidentes inquietantes que involucraron personas conectadas con la tumba o que habían tocado la máscara. Entre ellos había informes de un canario devorado por una cobra, enfermedades repentinas y accidentes extraños. Esta serie de desgracias fue suficiente para asustar incluso al arqueólogo más valiente. Entonces, ¿realmente había una maldición en juego o es simplemente una colección de coincidencias desproporcionadas por medios sensacionalistas? Es posible que nunca tengamos una respuesta definitiva. Una cosa es segura: la leyenda de la maldición agrega una capa emocionante a la narrativa que rodea la tumba de Tutankamón, a la que sirve como recordatorio de que incluso en la muerte los faraones mantienen su poder y entrometerse en su descanso eterno podría tener un alto precio. Número 9. El Osirio de Abidos. Nos preparamos para descender a una cámara oscura llena de agua rodeada de enormes pilares de granito que parecen desafiar las leyes de la física. Parece una escena sacada directamente de una aventura de Indiana Jones. Este es el Osirión de Abidos, uno de los sitios más enigmáticos de Egipto, escondido detrás del templo de Seti I. Este complejo subterráneo muestra una mezcla notable de piedra masiva, construcción y tallas intrincadas. En la sala principal encontrará una plataforma elevada rodeada por un foso flanqueado por colosales columnas de granito, cada una con un peso asombroso de 60 toneladas. ¿Cómo transportaron los antiguos egipcios la posición de estas piedras gigantes sin maquinaria moderna? Los orígenes del Osirión permanecen a algunos historiadores. Creen que fue construido por Seti, primero alrededor de 1279 a.C., mientras que otros especulan que podría ser mucho más antiguo. Su estilo arquitectónico difiere significativamente del templo adyacente, agregando más misterio. La pregunta más importante sigue siendo ¿cuál era el propósito de esta estructura? Algunos teóricos sugieren que sirvió como una tumba simbólica para Osiris, el dios de la otra vida. El agua podría simbolizar las aguas primordiales de la creación y los poderes divinos. Otras interpretaciones propusieron que el Osirión era un espacio sagrado para rituales donde los sacerdotes se sometían a iniciaciones para conectarse con lo divino.
El ambiente oscuro, cerrado y lleno de agua habría creado una atmósfera intensa ideal para experiencias espirituales, independientemente de su propósito previsto. El Osirión de Abidos continúa interrogando tanto a los eruditos como a los visitantes, dejando muchas preguntas sin respuesta. Número 8. La Galería Susurrante del Templo de Karnak. El complejo del Templo de Karnak se erige como un ejemplo notable de la grandeza del antiguo Egipto, que abarca vastas áreas llenas de templos, obeliscos y salas construidas durante muchas generaciones. Sirvió como un importante centro dedicado al dios Amón. Aún ubicado dentro de este enorme complejo, se encuentra una galería oculta conocida como la Galería de los Susurros. Cuando ingresas a este estrecho corredor, estás rodeado de imponentes pilares que crean una atmósfera impresionante. El verdadero encanto ocurre cuando susurras un secreto en un extremo de la galería. Sorprendentemente, tus suaves palabras se pueden escuchar claramente en el extremo opuesto. Esto no es un truco que involucra micrófonos ocultos. La Galería de Susurros es un fenómeno acústico fascinante que algunos expertos atribuyen al diseño arquitectónico específico de la galería. Otros especulan sobre cámaras ocultas y técnicas antiguas que podrían mejorar el sonido. Esta característica notable agrega una dimensión intrigante al ya impresionante complejo del Templo de Karnak, invitando a los visitantes a experimentar la interacción entre la arquitectura y la acústica. Número 7. El túnel de Taposiris Magna. Debajo de las ruinas del templo de Taposiris Magna se encuentra un túnel cautivador que serpentea a través de la tierra, abarcando más de 4.300 pies, lo que equivale aproximadamente a 15 campos de fútbol. Este notable túnel fue descubierto en 2022 y se encuentra a 43 pies bajo tierra y está parcialmente lleno de agua. Los expertos lo describen como una maravilla geométrica, destacando su asombrosa precisión. Sin embargo, la pregunta sigue siendo ¿para qué fue construido este túnel? Ya que algunos historiadores teorizan que el túnel sirvió para un propósito práctico, tal vez canalizar agua hacia el complejo del templo y las áreas circundantes. Otros sugieren una interpretación más simbólica, viéndolo como un camino que conecta el mundo de los vivos con el más allá. Hay quienes tienen una teoría más emocionante. ¿Podría este túnel conducir a la larga tumba perdida de Cleopatra, la legendaria reina de Egipto? Taposiris Magna estaba dedicada a Osiris, el dios asociado con la otra vida, específicamente a su esposa Isis. Cleopatra puede haber elegido este sitio para su lugar de entierro con el objetivo de salvaguardarla en la otra vida. Se identificó a la diosa con los descubrimientos arqueológicos dentro del túnel que incluyen artefactos interesantes como estatuas de alabastro y fragmentos de cerámica. Estos hallazgos indican la importancia del túnel, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio atractivo que fomenta una mayor investigación y exploración. Número 6. La tumba de los pájaros. Olvida los tesoros brillantes del rey Tutankamón. La tumba de los pájaros en Saqqara presenta una maravilla diferente. Millones de pájaros momificados. Sí, escuchaste bien. Millones. Este sitio se asemeja a un enorme cementerio de aves donde habitan innumerables especies. Los halcones se han preservado minuciosamente para la eternidad. Estos no eran simplemente pájaros comunes, sino ofrendas sagradas al dios de la sabiduría y la escritura. Los antiguos egipcios creían que unificar a estas aves garantizaría su paso seguro a la otra vida, permitiéndoles continuar sirviendo a sus sacerdotes. Divinos maestros criaron cuidadosamente estas aves, momificándolas con la misma atención meticulosa que se presta a los restos humanos. Las momias fueron empacadas en frascos especiales y apiladas en vastas cámaras subterráneas. Pero ¿por qué tantas aves peregrinas visitarían estos sitios sagrados? Los mismos ofrecen pájaros momificados con la esperanza de recibir sus bendiciones y guía. Era similar a una tienda de regalos del antiguo Egipto, en la que cada momia representaba una oración o un deseo de favor divino. Número 5. Una momia muy bien conservada.
Este descubrimiento ha dejado un impactante descubrimiento en Egipto. Arqueólogos e historiadores se quedaron sin palabras cuando recientemente se descubrió una momia perfectamente conservada. Diferente a todo lo que se había encontrado antes, lo que la hizo particularmente aterradora fue la intrincada cuerda trenzada que envolvía firmemente el cuello y las extremidades de la figura. La cuerda parecía ceremonial, pero su propósito parecía lejano. Los expertos teorizaron que esta momia podría ser miembro de una dinastía perdida hace mucho tiempo, posiblemente alguien considerado peligroso o maldito por sus contemporáneos. También se grabaron extraños símbolos en el cabello que algunos creen que representan antiguos rituales utilizados para unir a los malévolos con los espíritus. Este hallazgo desafió todo lo que sabíamos sobre las costumbres funerarias egipcias, revelando un aspecto inquietante de su creencia en el más allá. ¿Podría esta momia haber sido restringida intencionalmente debido a temores al poder oscuro? ¿Qué secretos hay todavía escondidos debajo de las arenas de Egipto, esperando cambiar nuestra comprensión de la civilización antigua? Háganos saber su opinión en los comentarios. Número 4. Los jeroglíficos del helicóptero de Abidos, dentro del templo de Seti. Primero, en Abidos existe una colección de tallas que ha inspirado algunas cosas extravagantes. La primera teoría a primera vista es que estos jeroglíficos parecen representar máquinas modernas como un helicóptero, un submarino o incluso un avión futurista. Es como si te hubieras topado con un plano de tecnología avanzada escondido dentro de un antiguo monumento. Esto intrigó a muchos que creen en las teorías de los antiguos astronautas que postulan que los seres extraterrestres proporcionaron conocimientos avanzados a los egipcios. Sin embargo, puede haber una explicación más sencilla. Las tallas son un resultado fascinante de las prácticas de los antiguos egipcios, que a veces pegaban sobre inscripciones más antiguas y tallaban otras nuevas en la parte superior. El tiempo pasó y el yeso se erosionó. Surgió una variedad de símbolos que dieron lugar a algunas interpretaciones que se asemejan a la maquinaria contemporánea, por lo que el helicóptero es probablemente una combinación de un halcón, un escarabajo y varios otros símbolos. Son solo representaciones superpuestas de una mano y una serpiente. Este fenómeno crea una ilusión óptica del antiguo Egipto que cautiva la imaginación e invita a explorar los significados detrás de estos símbolos históricos. Número 3. La hipótesis de la planta de energía de Giza. Se podría pensar que la Gran Pirámide de Giza es simplemente una tumba enorme, pero el ingeniero y autor Christopher Dunn propone una alternativa intrigante. Sugiere que sirvió no solo como lugar de entierro, sino también como una enorme planta de energía. Esta audaz teoría, conocida como la hipótesis de la planta de energía de Giza, implica que los antiguos egipcios, o tal vez incluso una civilización que los precedió, aprovechó una fuente de energía desconocida dentro de la pirámide. Suena como la premisa de una película de ciencia ficción, ¿no? Los defensores de esta idea señalan varias características peculiares de la pirámide, como su alineación precisa con los puntos cardinales de la brújula, los misteriosos pozos y cámaras dentro, e incluso la composición química única de las zonas de piedra. Argumentan que estas características eran parte de un sistema sofisticado diseñado para generar y transmitir energía. Algunos incluso sugieren que la pirámide podría haber utilizado las vibraciones naturales de la Tierra o los rayos cósmicos enfocados para producir electricidad. Además, ciertos tallas como la luz de Dendera se citan como evidencia potencial de tecnología eléctrica antigua. Sin embargo, los arqueólogos convencionales se mantienen escépticos. Afirman que no hay evidencia sustancial que respalde esta teoría y que las características de la pirámide pueden explicarse a través de prácticas históricas conocidas. Sin embargo, la hipótesis de la planta de energía de Giza continúa siendo válida y capturando la imaginación de aquellos intrigados por los misterios del antiguo Egipto. Número 2. El obelisco inacabado de Asuán. Imagina encontrarse con una colosal aguja de piedra tumbada de costado parcialmente incrustada en el lecho de roca, desde el que se prestó atención. No es una reliquia cualquiera, es el obelisco inacabado de Asuán, un poderoso recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden enfrentar reveses por encargo de la reina. Esta estructura monumental fue pensada como un tributo a los dioses que simbolizaban su reinado durante la dinastía 18.
Si se hubiera completado, habría alcanzado una asombrosa altura de 137 pies y pesaría casi 200 toneladas. Estaba destinado a alcanzar los cielos, encarnando la ambición humana y la devoción a lo divino. Sin embargo, el destino intervino. Apareció una grieta significativa en el granito que dejó al obelisco inutilizable. ¿Te imaginas la decepción de los trabajadores que habían invertido años de esfuerzo en este trabajo? Todo ese trabajo duro para un proyecto que nunca se completaría. El sitio ofrece una visión fascinante del pasado, con marcas de herramientas y pautas pintadas en ocre rojo aún visibles. Es como si los trabajadores dejaran atrás sus herramientas ayer, dejando un recordatorio inquietante de un sueño que nunca se hizo realidad. El obelisco inacabado sirve como testimonio de los desafíos que enfrentaron los antiguos constructores y las grandes visiones que buscaron lograr. Número 1. El templo de Hathor en Dendera. El antiguo Egipto era una tierra de dioses, faraones y bombillas. Aunque pueda parecer exagerado, las tallas encontradas en el templo de Hathor en Dendera ciertamente han encendido algunas teorías imaginativas escondidas en lo más profundo de su interior. El complejo del templo cuenta con estas tallas que tienen un parecido sorprendente con los dispositivos eléctricos modernos. Representan formas alargadas con líneas onduladas en el interior sostenidas por figuras que, según algunos, sostienen cables. Plantea preguntas intrigantes. ¿Los antiguos egipcios poseían electricidad? ¿Aprovechan alguna forma de energía olvidada hace mucho tiempo? Aunque son una noción atractiva, especialmente para los fanáticos de las teorías de conspiración, los egiptólogos convencionales ofrecen una interpretación diferente. Creen que la talla simboliza el nacimiento del dios Horus que emerge de una flor de loto, la llamada luz. La bombilla se interpreta como una representación del sol, mientras que se cree que las figuras están agarrando el pilar Yed, un símbolo de estabilidad en la cultura del antiguo Egipto. Aunque esta explicación puede ser menos emocionante, se basa en evidencia sólida que respalda que los jeroglíficos refuerzan esta perspectiva mitológica y no hay datos arqueológicos que indiquen la existencia de electricidad en el antiguo Egipto. La luz de Dendera continúa despertando la curiosidad, mezclando el mito con la realidad en el fascinante tapiz de la historia egipcia. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!